Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que están aquí. Está llenísima la iglesia. Qué sorpresa, qué bárbaro. Pues estamos aquí temblando. Es la primera vez que me paro aquí enfrente. Realmente es una tremenda presión, pero bueno, con la gracia de Dios vamos a poder lograrlo. Eh, Les damos la bienvenida, la más cordial bienvenida a todos los que están aquí presentes y desde luego a todos los que nos están viendo a través de Facebook y de YouTube, que seguramente han de ser como unos 500,000 por lo menos. Amén, amén, ¿verdad? Eh, bueno, antes que nada, vamos a abrir con una pequeña oración, vamos a poner esta sesión, esta conferencia en manos de Dios. Padre Santo, gracias mi Señor, gracias te doy por esta oportunidad, Señor, porque me tienes aquí, por algo será, no lo sé, es tu plan y yo estoy aquí, lo quiero cumplir lo mejor posible con tu ayuda, Señor, con tu gracia que se pose sobre mí. Y Señor, como todos los domingos lo decimos, que seas tú, Padre, quien presida esta reunión, que seas tú quien esté reinando en este lugar, Señor, que seas tú, Padre, con tu gracia infinita, que nos des esa unción para poder compartir correctamente tu palabra, Señor, que llegue a los corazones de todas las personas que la escuchen, Padre Santo. Gracias, te damos a ti todo el honor y toda la gloria. Solo eres tú el que lo hace, Señor, no somos nosotros, simplemente somos instrumentos, Señor. Úsanos, Señor. Gracias por escogerme, Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y bueno, pues hoy la conferencia de hoy la vamos a titular Una vida con propósito. Y para empezar quiero decirles que de verdad Dios no deja de sorprenderme. En la lectura de hoy en el Salmo 16, rescato dos versículos, que es el 3, creo que el 4, versículo 4, que dice: toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán tu nombre. Ojalá y pudiésemos tener la oportunidad de que este versículo se cumpla, que toda la tierra va a adorar al Señor y toda la tierra va a cantar a Él y cantaremos su nombre. Ojalá y pudiésemos llegar a verlo. Y me quedo también con el versículo 16, que dice: venid, oíd todos los que teméis a Dios, y cantaré lo que ha hecho a mi alma. Y justamente de eso quiero hablar hoy. ¿Qué ha hecho Dios conmigo? ¿Qué ha hecho en mi vida? Y por eso es que titulé esta conferencia como Una vida con propósito. Y bueno, como decía anteriormente, Dios no deja de sorprenderme. Y esto lo digo porque realmente cuando tenemos la suerte de ser escogidos por Dios para cumplir su propósito, resulta que hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, queramos lo que queramos, el resultado va a ser este. Es decir, que yo esté aquí ahora enfrente de ustedes compartiendo su palabra. Realmente, de verdad, todas las personas yo creo que me han conocido durante el transcurso de mi vida
les parecerá imposible que yo esté haciendo esto, de verdad. Y yo también me sorprendo a mí mismo. Se me hace algo increíble, imposible. Y me explico. Justamente en esta semana tuve dos experiencias muy interesantes que me llevaron a reflexionar acerca de cómo se ha desarrollado mi vida. Antes de todo esto, quería yo comentarles una anécdota para romper el hielo, porque quería empezar diciendo que ahora el pastor no está aquí, o sea, el comandante de la nave no está aquí, y hoy me quedé a cargo de la nave, y doy gracias por esta oportunidad. Y justamente quería yo, hablando del comandante, contarles una anécdota. Hace alrededor de como 14 años, aquí en este salón, no sé si algunos de ustedes recuerden, había una campana allá atrás. ¿Quién recuerda esa campana? ¿Y qué pasaba con esa campana? ¿Sí? Todos, cuando terminaba la conferencia, todos aquí en la chorcha y nadie se quería ir, y pasaba como media hora y nadie se quería ir. Entonces el pastor iba y tocaba la campana y decía: les habla el comandante de la nave, tienen 5 minutos para abandonarla y ya van 4. Eso es lo que decía el pastor. Y en una ocasión no estuvo el pastor, y a mí se me ocurrió la maravillosa idea de ir y tocar la campana y decir: les habla el subcomandante de la nave. Tienen 5 minutos para abandonarla y ya van 4. Y entonces pues ya se me quedó el sobrenombre del subcomandante, el subcomandante, y después ya eso degeneró en subco. Y ¿quién me dice cómo le dicen a mi esposa? Todo mundo en la congregación, hasta a nivel internacional, la conocen como Mamazuca. Entonces, el caso es que el subco degeneró en suco. Y entonces, cuando Mariela se candidateó para ser mi nuera, me decía papazuco, y bueno, pues por lógica, mi esposa fue la mamazuca y ya se le quedó allá lo de mamazuca. Y quería comentarles esa experiencia, esa anécdota. Bueno, vamos a retomar. Les comentaba que en esta semana, o sea, Dios, cómo mueve las cosas, Dios, de verdad, es increíble, ¿no? Entonces, tuve dos experiencias. El martes, me fui con la mamazuca al centro. Fuimos a comprar tela para confeccionar las chamarras esas tan calientitas que algunos de ustedes ya tienen. Y nunca, bueno, ha habido muchas veces que vamos al centro a comprar y jamás me había ocurrido eso. El caso es que en un momento dado, íbamos en el metro, todos apretujados ahí en el metro. Después allá en el centro, la aglomeración, la cantidad de gente, y luego venir con la tela ahí, cargándole. Bueno, eso de repente me hizo empezar a pensar lo diferente que hubiese sido mi vida si tan solo hubiese tomado la decisión de seguir trabajando como empleado. Hace 25 años, más o menos. En aquel entonces trabajaba yo en una empresa muy poderosa a nivel mundial, una empresa alemana. En esa empresa yo tenía un excelente puesto ejecutivo, tenía un excelente sueldo, unas
grandes prestaciones. Sin embargo, yo sentía en ese momento que no era suficiente, no me llenaba, quería más, quería más. Y mi propósito de vida, en mi propósito de vida no quería yo ser un empleado más. Yo quería ser el dueño de mi propia empresa, pero no de cualquier empresa. Yo quería ser CEO de una empresa poderosa, una empresa que realmente impactara a la sociedad, a México. Y en aquel tiempo me surgió la oportunidad de participar como socio en una empresa minera. Y dije, aquí está, esto es lo que quiero, esta es mi oportunidad de lograr mi propósito, mi sueño. Y renuncié a mi trabajo. Y de hecho quiero comentarles que estuve a nada así de cerquita de lograr mi propósito. Y de hecho les cuento, yo intencionalmente tenía ahí en mi recámara, en un mueble, una foto de donde se veía un ventanal grande, un escritorio muy ordenado con una computadora de última generación, un teléfono celular, se veía así, y se veía el ventanal y a lo lejos el panorama que mostraba más o menos que se trataba de una fotografía tomada de un edificio muy alto. Y yo decía, así tiene que ser mi oficina, así tiene que ser mi edificio, el edificio de mi empresa. Ese era mi propósito en la vida, ese era mi sueño. Y como les digo, ese propósito estuve a nada de poder lograrlo y no se dio. Y como decimos en México, a toro pasado, creo que si yo hubiese sido, estoy seguro, no creo, estoy seguro que si yo hubiese sido o seguido mi vida como empleado, tan solo como empleado, o bien hubiese logrado ese propósito de ser empresario, pues creo que muy difícilmente estaría yo sirviendo a Dios, definitivamente. Todos los que me conocen de aquel tiempo saben, pueden acordarse de cómo era yo, o sea, una persona totalmente diferente a lo que ahora soy. Y definitivamente creo que Dios tenía otros planes para mí, completamente diferentes a los planes que yo tenía, pero así, diametral. Y seguramente Dios ahí en su reino, ahí donde está, dijo, no, tranquilo, esto no es lo que quiero para ti. Y en un abrir y cerrar de ojos, en el año 2014 y durante 2015, como a Job, todo me fue quitado. Mi fortuna, mi casa, prácticamente todo lo que teníamos. Mis 3 hijos en el 2015 hicieron su vida y se fueron, nos dejaron solos. Y aunque a diferencia de Job, a mí me dejó 2 cosas muy valiosas: mi esposa y mi salud. Eso no me fue quitado. Amén. Y la segunda experiencia fue el jueves, en la cual tuve la oportunidad de, como estamos aquí en Naucalpan con los niños, nos quedamos con los niños, tuve la oportunidad de tener una cita con, podría decir, mi mejor amigo, con el cual tengo una amistad. Recordábamos en esa cita de 56 años de conocernos. Nos conocimos en la secundaria, luego estudiamos juntos la vocacional y estudiamos la carrera en la ESIME, en el Politécnico. Y
y reflexionábamos acerca de nuestra vida, de los diferentes propósitos que habíamos ido forjando cuando estudiantes, después ya cuando nos recibimos, cuando empezamos a trabajar, todo eso. Y cómo, curiosamente, hemos llevado vidas muy paralelas. Estudiamos lo mismo, trabajamos en las mismas áreas y curiosamente ahora ambos estamos sirviendo a Dios, aunque Él sirve en la competencia. Él es testigo de Jehová, pero de verdad fue una plática tan padre, tan bonita, hablando de Dios. Él en su idioma, yo en mi idioma, pero siempre entendiéndonos perfectamente. Y ese mismo día, el jueves, me habla el pastor en la noche por teléfono y me da la noticia de que tengo la misión de compartir hoy domingo. Le digo, es broma, ¿no, pastor? No, dice, no. Todos los que estaban programados para poder compartir no se dieron, así que pues tú fuiste el último recurso, así que ni modo, te toca. y me avienta a la alberca sin flotador y apenas sin saber nadar, y pues aquí estamos. Y no me echo para atrás, yo le entro. Y les prometo que ese día apenas dormí como 2 horas pensando en qué podía compartir. Y esa noche, recordando los acontecimientos de la semana, de estas 2 experiencias de vida que les comento, que les platico, Dios puso en mi corazón hablar acerca del propósito de nuestra vida. Pero como dice el pastor, creo que ya me llevé demasiado tiempo en la introducción y no voy a terminar. Así que vamos a empezar a continuar la próxima semana. No, yo creo que sí voy a terminar, vamos bien. Bueno, como ya les había comentado, no importa lo que hagamos, lo que planeemos o lo que queramos, si Dios lo dispone, su propósito en nosotros será cumplido, ¿sí? Obviamente, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a aceptarlo, ¿no? Y creo que todos los que estamos aquí, por eso estamos, ¿no? Porque estamos dispuestos a aceptar su propósito. Y yo espero que esta palabra les llegue a su corazón y la tomen para sí y cumplan, ayuden a Dios a cumplir ese propósito que tiene para la vida de cada uno de ustedes. De inicio vamos a tomar un versículo guía que es Efesios 1:11. Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí queda claro? Conforme al propósito del que hace todas las cosas, no de nuestro propósito, del propósito del que hace todas las cosas, que es el Señor. En este punto quiero que veamos qué nos dice el diccionario acerca de la palabra propósito. Y dice así: propósito, determinación o intención firme de hacer o de no hacer algo, objetivo que se pretende conseguir. Y propósito de vida dice, es el porqué de nuestra existencia, el que da sentido a lo que hacemos y el que se convierte en una brújula moral y motivacional de nuestras acciones,
decisiones y sacrificios. Es, en definitiva, la razón de ser. Esto es lo que nos dice el diccionario acerca de propósito. Y como les explicaba en la introducción de esta palabra, antes de conocer a Dios, yo vivía en mis deseos, en mis fuerzas y en mis propios propósitos terrenales. Yo me acuerdo de que yo decía, primero yo, después yo y siempre yo. Y ahí está mi esposa que lo puede confirmar. Eso decía yo, créanme. Y yo era muy confiado en mi fuerza, en mi capacidad, en mi inteligencia. O sea, para mí era todo, no había nada más que yo. Pero cuando realmente, bueno, nosotros, no tengo la cuenta exacta, pero por lo menos creo que ya tenemos como 16 años de estar asistiendo a la iglesia, pero les puedo decir que yo realmente empecé a conocer a Dios más o menos por ahí del 2019. Después de toda esta experiencia que les comenté de que cuando Dios nos quitó todo, yo pasé alrededor de 3 años en una tremenda depresión, desilusión, un tremendo enojo con Dios, porque pensaba que definitivamente Él no me había escuchado. Yo, cuando estaba en la empresa, yo oraba todos los días. Lo primero que hacía, me iba a la planta y me ponía a orar en la mañana, a las 7 de la mañana. Y entonces yo decía, Señor, ¿de qué valió todas mis oraciones? ¿De qué valió todo esto? No, estaba realmente enojado con Dios. Y después de 3 años, Él empezó a sanar mi corazón, mi alma. Y en 2019 ya fue cuando empecé a entender que Él no quería esa vida para mí. Y lo empecé a conocer. Y entonces empecé a vivir sus deseos y sus propósitos para mi vida, no los míos. Y todos seguramente, todos, tenemos ese momento en el que no sabemos qué hacer con nuestros sueños, nuestros propósitos, y muchos desisten, otros lo están intentando, otros los cumplen, ya sea sus propósitos terrenales o los propósitos que Dios tiene. Sin embargo, también puedo decir que otros fracasan, sí, también. Pero todos tienen algo en común. Hay mucha sed en el proceso para cumplir esos propósitos personales. Todos lo hacemos y empezamos con muchas ganas, con mucha sed de poder lograrlos. Pero hoy, específicamente, quiero compartir con ustedes el propósito espiritual que Dios tiene para nuestra vida y no el propósito que nosotros planeamos desde el punto de vista terrenal. Cuando somos conscientes de que Dios nos prepara para llegar a la meta, comenzamos a ver sus deseos y sus propósitos. Y es ahí cuando empezamos a aprender a saciarnos. Empezamos a entender que en ese camino a la meta, Dios
nos está tratando para fortalecernos en nuestras debilidades y sanar nuestro corazón lleno de miedos, dudas, preocupación, insuficiencia, etcétera. Y la Biblia, como ustedes saben, tiene muchos ejemplos de personas tratadas en el recorrido y cómo cada uno de ellos respondieron a la dirección y el deseo y el propósito de Dios. Como por ejemplo, me viene a la mente Noé, me viene a la mente Moisés, me viene a la mente José, el que conocemos como José el Soñador, y muchísimos más. Y entre ellos tal es el caso de Abraham, el padre de la fe, quien desde Génesis del capítulo 12 y hasta el 24 se nos muestra como un hombre en preparación, en constante preparación para cumplir un propósito mayor que en principio no entendía en su capacidad finita de su mente humana, el sacrificio de lo que más amaba. Dios, como todos ustedes saben, lo sacó de su zona de confort, firmó pacto con él y lo llevó al extranjero. En todo hubo respuesta de fe, pero también muchas preguntas, impulsos y dudas por parte del conocido como padre de la fe. Sin embargo, llegó a una meta que simbolizó el sacrificio de Jesús, el sacrificio, la salvación y la resurrección. Todo esto fue simbolizado con el sacrificio de su hijo Isaac. Y con todo lo que les conté acerca de mi vida, quiero que tengamos presente que Dios cumplirá el propósito que tenga contigo y para ti, y que durante tu vida seguramente Él irá tratando, aunque ahora no entiendas la manera en cómo lo hace o qué es lo que está haciendo. Dices, ¿por qué pasa esto? ¿No? Me viene en este momento a la cabeza la situación de Gabriel. Tal vez él se esté preguntando, ¿por qué? Si yo te alabo, Señor, ¿por qué si estoy en la iglesia, Señor? ¿Por qué? ¿Sí? Entonces, yo creo que son momentos en los que tenemos que rendirnos, como dice el pastor, flojito y cooperando, y decir, Señor, hazlo tú, ¿sí? No en mis fuerzas, en las tuyas. Lo que tú quieras, Padre, ¿sí? Lo que tú quieras, mi Señor. Uh-huh. Y si eso hacemos, seguramente Él nos saciará y nos capacitará en todo ese camino a la fe. Amén. Entre el comienzo y la meta hay un proceso que sirve de crecimiento. Nuestro carácter en ese proceso se va refinando poco a poco, poco a poco. Y me surge una pregunta. ¿Hemos meditado en cómo asumimos ese camino para llegar al propósito de Dios en nuestra vida? ¿Sabes? No te preocupes. Dios nos regala algunas palabras clave para lograr esa meta u objetivo. Y estas palabras clave son
paciencia, humildad, valentía, dominio propio y amor. Hay algunas más definitivamente, pero me quedo con estas 5. Y vamos a analizarlas. Vamos a empezar con la paciencia. Dice Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Por favor, Tirso. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Voy a ver si puedo ver sin los apuntes sin los lentes, porque se me caen y me distraen. En el original griego, en estos versículos, se traduce la paciencia, bueno, más bien se utiliza como paciencia la palabra upamone, la cual describe la actitud de un creyente. ¿Me puedes pasar esos lentes, mi amor, por favor? Perdón, pero no, ya no, olvídalo, se cayó. No, gracias. No. Es que se rompieron mis lentes y se les cae el cristal, pero bueno, vamos a continuar. Decía, la paciencia se traduce en esos versículos de la palabra upomone, y en el original griego upomone describe la actitud de un creyente frente a todo lo que vive en medio de las pruebas. Significa esperar en algo con perseverancia y constancia. Es esa paciencia que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón como uno de sus frutos. Y lo natural durante ese recorrido es dejarnos influenciar, dejarnos mover por varios enemigos, como por ejemplo la ansiedad, el enojo, la irritación y aún la ira, preocupación, malas interpretaciones de nuestro corazón, etcétera. Pero cuando recordamos que todo obra para bien, entonces podemos entender que no hay nada que pueda suceder que Él, Dios, no nos provea. O sea, que no nos provea de paciencia para poder soportarlo, pero sobre todo para edificarnos mucho más, y ese es su proceso transformador. A ver si. Gracias. Qué diferente. Hay algo clave en esta palabra. O sea, el significado de esta palabra también tiene una clave, y eso es que perseveras con un corazón gozoso. Wow. Esto parece difícil en nuestra mente natural, pero
nos motiva a saberlo, ¿no? ¿Cierto o no? Ujú, sí, ¿no? Ante todos esos pensamientos destructivos, eh, detengámonos a pensar lo siguiente. ¿Qué ha permitido Dios en nuestro proceso, en cada uno de nuestro proceso particular de nuestra vida, que hayamos asumido con paciencia? Medítenlo. Vamos con el segundo, que es, ¿cuál dijimos? El segundo ya se me olvidó. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? La humildad, ¿sí? Y vayan acordándose del tercero. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esta palabra, humildad, en su significado original en griego es tapeinos, que significa estar bajo, no levantado. ¿Qué quiere decir? Que se trata de completa sumisión ante Dios, ante su confianza, ante sus decisiones, ante sus tratos contigo y conmigo. Esa humildad es una condición del corazón dado por el fruto de la relación que tenemos con Dios. En Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 se muestra claramente cómo esta virtud es dada por el Espíritu. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y el 23 dice: mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Son los frutos del Espíritu, y de los cuales estamos analizando 5 de ellos, pero podemos tomar todas esas palabras como claves y que tenemos que practicar para poder cumplir más fácilmente el propósito que Dios tiene en nuestra vida. No quiere decir que si no las cumplimos, Dios no vaya a lograr su propósito en nuestra vida. No, si Él nos escoge, si Él lo quiere, si Él lo desea, lo va a hacer, te guste o no te guste. Y lo puedo corroborar yo mismo, puedo ser testimonio de eso. Y cuando vamos creciendo en ese proceso, nuestro propio corazón tiende a abandonar. A veces tiende a levantarse con prepotencia. También puede suceder que se pueda sentir menos o se pueda sentir más, ¿sí? Porque ambas cosas no son muy buenas que digamos. Sentirse menos que alguien o más que alguien no es correcto. E incluso podemos llegar a pensar que no necesitamos a Dios. Con la humildad apreciaremos más este recorrido. Disfrutaremos pensar que el prójimo es importante. Viviremos confiados en esos tratos de Dios que muchas veces o casi siempre no entendemos, pero tenemos que esforzarnos. Dice la palabra: esfuérzate y sé valiente. Cuando andamos en el camino
de preparación hacia un propósito, pueden aparecer sutilezas que alimenten a ese terrible, a ese natural adversario que tenemos por dentro. ¿Cuál es ese adversario? Nuestro ego, ¿sí? Nuestro ego, nuestra soberbia, al punto de que puede estorbar ese crecimiento. Y una manera poderosa para tenerlo aquí nos la da el Espíritu Santo, y esa es la humildad. En nuestros procesos siempre hay motivaciones egoístas de nuestro corazón, pero siempre que la humildad someta al ego, las motivaciones comienzan a cambiar. Y te pongo esta metáfora. Es como un caballo muy brioso, ¿sí? ¿Cómo se puede controlar a ese caballo? Poniéndole una cuerda alrededor del cuello. Pues así es como debemos de hacer. Tenemos que atar ese ego con la cuerda de la humildad. Tratemos de ser humildes. Tratemos, pero no es fácil, ¿no? Es una práctica que tenemos que hacer diario, y se los digo de primera mano, de verdad. Yo era un soberbio de marca. Recuerdo cómo trataba a mis subordinados, pensando que eran unos tontos, que no sabían hacer las cosas. Bueno, ¿qué les digo? Y aún ahora sigo teniendo muchos rasgos de no humildad, y tengo que seguir trabajando en eso, y tenemos que trabajar todos los días, y todos los días atar ese ego, esa soberbia con ese lazo de humildad. Tenemos que trabajar muy duro con eso, pero me apuro porque si no se las voy a hacer efectiva y no voy a terminar. Recordemos algo. Esta humildad debe ser de corazón y se manifestará visiblemente con una actitud de mansedumbre. Por eso tenemos una invitación hermosa que hizo Jesús en Mateo 11, versículo 29. No sé si ese lo tiene. Sí. Dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a hablar de valentía y dominio propio. Dice 2 de Timoteo 1, versículo 7. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando llegamos a la fe, comenzamos a cambiar nuestras perspectivas. ¿Y saben qué? Se trata del Espíritu Santo luciéndose en la tarea de transformarnos. Pero en ese proceso muchas veces flaqueamos, tenemos miedo, nos intimidamos. Pero 3 virtudes necesarias para combatir esas emociones son la valentía, el amor y el dominio propio. La primera de ellas, valentía. En su texto original del griego se usa la palabra dunamis, traducida como capacidad, o más bien esta palabra dunamis da la idea de capacidad, fuerza o coraje, un espíritu de fuerza. Este espíritu nos dará la valentía para soportar las pruebas, la firmeza para soportar la presión del entorno
y para vivir nuestra fe donde sea y con quien sea que estemos. La segunda palabra que vimos es amor, pero esa la vamos a analizar en el siguiente punto. Y dominio propio, en el original griego se utiliza la palabra sofronismo, que se puede traducir como actuar con sensatez. Y así era como Pablo estaba alentando a Timoteo que actuara frente a esas emociones que sentía de timidez, vergüenza y miedo. Y esto nos invita a no temer a ese contenido de redes sociales que nos critican, callar las voces de drama y queja que quieren desestabilizarnos y vamos con esto a cuidar nuestra mente y vamos a recibir el consejo de Pablo que Pablo le dio a Timoteo. Dice en Filipenses 4, versículo 8, una mente sana es uno de los frutos que me llevarán a pensar en lo verdadero y todo lo honorable. Y finalmente vamos a analizar la última palabra, que fue amor, ¿verdad? Pablo dijo en Romanos 8, versículos 38 y 39, dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si no ha quedado claro, lo diré básicamente. No hay nada que te separe de su amor. El amor en griego se expresa con 3 diferentes palabras, que es eros, filos y ágape. Eros habla de cuando existe un amor, pues de atracción física básicamente, ¿sí? Filos expresa un amor filial, un amor que existe, por ejemplo, entre una madre y un hijo, o incluso cuando compartimos las mismas experiencias, por ejemplo, no entre nosotros, como compartimos la experiencia de ser hermanos, tenemos un amor filial, ¿sí? Para eso. Y ágape, y en el versículo de Romanos 8 se utiliza la palabra ágape. Esta palabra da una idea de una entrega compasiva, tolerante, benevolente. Es usual en nosotros el sentimiento de Timoteo al desanimarse por la actitud de los efesios, quienes se estaban desenfocando de la idea central del Evangelio. Nosotros muchas veces esperamos una respuesta de aquellos que ya han escuchado de Dios y a veces también nos sentimos frustrados cuando pues vemos la iglesia vacía, muchas sillas vacías, y queremos que Dios obre en sus corazones, que vengan, que asistan, que estén aquí, que sientan ese fuego como nosotros, esa necesidad de escuchar la palabra de Dios en vivo, pero pues no lo hacen y a veces eso pues hasta nos molesta, quizá a algunos también, ¿no? Y nos puede, y seguramente a algunos también nos causa frustración. La idea de tolerancia y la idea de cuidar el corazón de otro. Esta idea debe estar llena
de un amor paciente, benevolente y compasivo. ¿Sí? No todos van a ser como nosotros, tenemos que tener utilizar la primera palabra, que es paciencia, ¿sí? Y seguir trabajando con ellos, ayudando aquí al pastor para que cada vez la gente sienta más la necesidad de estar aquí los domingos. El amor es el primer fruto del Espíritu y más que un sentimiento, es la capacidad de no darle lugar a la desesperación y rechazo a los demás, sino sentir lo que el otro vive y entender su proceso, sus tiempos, sus ritmos, sin parar de cuidarlo y enseñarlo. Si nos hemos desanimado como Timoteo, porque aún ves en tu entorno a tus seres queridos alejados de Dios, ¿sabes qué? No te detengas, que eso no te detenga. Sigamos siendo ese líder que lleve ese mensaje a Dios, de Dios a nuestros familiares. Aunque nos rechacen, seguramente lo vamos a lograr. Dios es amor en sí mismo, por lo que no amar sería negarse a sí mismo. Ahora bien, ¿y si yo lo dejo de amar a Él? ¿Y si soy yo quien decide alejarse de Él por malas decisiones? Sí, definitivamente. Muchas veces solemos caer fácilmente en una conciencia dormida que nos lleva a no mirar a Dios en todo y a perder el valor que tenemos con Él. Es en ese momento en que tenemos una conciencia dormida, cuando le damos lugar, le damos fuerza a los vicios internos, a los vicios, esos tremendos vicios intensos, esas cosas que tenemos que queremos desterrar, a las emociones incontrolables y a los pensamientos desagradables. Pero, ¿sabes qué es lo más especial de todo? Que Dios siempre tendrá una invitación vigente para que vuelvas a su corazón. Amén. En todo el proceso veremos su trato y aunque a veces o casi siempre no entendemos sus formas, sus maneras, el Espíritu Santo nos dará propósito, paciencia, humildad, amor, fuerza y dominio propio para volver al corazón de Dios, lugar donde nace su amor. Amén. Dios nos brinda esos frutos del Espíritu Santo para continuar y mantenernos en el camino de preparación con el fin de parecernos más a la imagen de su Hijo Jesús. Tenemos paciencia, humildad, valentía, dominio propio y amor en todo ese recorrido de fe. Y como les dije, hay otras palabras, pero por lo menos vamos a entender estas y aplicarlas. ¿Qué les parece? Te animo, hermano, hermana, a vivir este recorrido de fe hacia ese enorme, grande propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Y esta semana te invito seriamente a reflexionar y hacerte estas preguntas. Ojo, pongan atención. ¿Por qué cosa específica quieres pedir ayuda hoy para transitar por ese camino de fe? ¿Te lo repito? 1. ¿Por qué cosa específica quieres pedir a Dios ayuda hoy, como alguien dijo, hoy, para transitar
en este camino de fe? Y la segunda, ¿qué reta tu fe y cómo lo manejas? ¿Qué reta tu fe y cómo lo manejas? Ojo, analícenlo y respondan estas preguntas. Y bueno, pues estamos casi en tiempo. Muchas gracias por su paciencia, por su comprensión. Y bueno, comprendan que es mi primera vez y a lo mejor no lo hice muy bien. Gracias. Vamos a hacer una oración de final. Padre Santo, muchas gracias, mi Señor. Me llevaste a la meta, me llevaste a la orilla. Gracias, Padre. Realmente para mí es un honor, un orgullo estar aquí compartiendo tu palabra, mi Señor. Gracias por este mensaje que yo lo tomo para mí, Señor. Quiero seguir creciendo, Señor. Quiero trabajar mucho, sobre todo en ese punto de humildad que tanta falta me hace, Padre. Dame luz, dame guía, Señor. Dame camino y que cada una de las personas que escuchó este mensaje encuentren su palabra clave, Señor, en la cual tienen que trabajar para poder llegar a ese propósito, mi Señor, que tú has diseñado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias mil, Padre Santo. Gracias, Rey. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Gracias. Y bueno, damos las gracias a toda la gente que estuvo conectada con nosotros el día de hoy. Y recuerden, el viernes a las 8 de la noche nuestra velada de oración y los domingos a las 11 de la mañana la transmisión de esta sesión. Hoy empezamos un poco tarde, les pedimos disculpa por eso y nos vemos o vean al pastor el próximo viernes en la velada de oración. Muchísimas gracias.